Buenos días, jóvenes estudiantes del Tecnológico Industrial Mixto André Amper. Les saluda el profe Henry Ajuchán, en esta ocasión presentando contenido para la clase de psicobiología para los estudiantes de sexto perito en electrónica, en electricidad, mecánica y diseño gráfico de la jornada plan diario. Vamos a abordar en esta ocasión el tema de los métodos que emplea la psicología. Como ustedes recordarán, la psicología se encarga de estudiar el comportamiento humano. Ese es el objetivo de la psicología. Ahora vamos a ver que la psicología particularmente va a emplear ciertos métodos para poder estudiar, para poder resolver los casos o los problemas a los cuales se va a enfrentar constantemente. Hay que tomar en cuenta entonces lo siguiente. Vamos a hablar a continuación sobre los métodos que emplea la psicología. Bien, dicho esto, vamos a empezar estableciendo lo siguiente. En realidad, la psicología, como ciencia que estudia el comportamiento humano, va a buscar constantemente cuáles son las causas por las cuales el ser humano actúa como actúa, piensa como piensa, analiza lo que hace, resuelve los problemas. Entonces, especialmente la psicología como ciencia va a emplear evidentemente el método científico. Entonces los investigadores, los psicólogos regularmente van a estar perfeccionando las respuestas que dan a los problemas a los cuales se enfrentan. Especialmente porque los psicólogos constantemente observan para que la psicología pueda enriquecerse, pueda perfeccionarse como ciencia. Bien, por esta razón es importante decir que la ciencia o el método científico posee estos pasos que son bastante esenciales. Primero encontraríamos la observación, segundo estaríamos hablando del planteamiento del problema, posteriormente la hipótesis, la experimentación, análisis de resultados y conclusiones. En el apartado de la observación, todo psicólogo, todo investigador necesita observar cuáles son los problemas a los cuales se enfrenta, para posteriormente, después de la observación, se plantee el problema en profundidad. Vamos a centrarnos en este momento en este segundo paso, en el planteamiento del problema. Porque resulta ser que cuando nosotros queremos resolver un problema científico, después de la observación tendríamos que preguntarnos si, primero, entendemos nosotros el problema. Segundo, si nosotros verdaderamente tenemos claro cuál es el objetivo del problema. Entonces debemos de plantearnos el problema de manera formal. Entonces, para entender el problema, vamos a preguntarnos siempre el significado del problema. Si nosotros no comprendemos el significado del problema, difícilmente vamos a poder llegar a establecer hipótesis, porque yo no puedo resolver un problema del cual no tengo conocimiento. Yo no puedo dar una posible respuesta a un problema si ni siquiera he comprendido en qué consiste el problema. Entonces, es importante establecernos la pregunta acerca de qué significa el problema. De esta cuenta entonces vamos a decir que el método científico posee tres fases. Ya habíamos establecido los pasos del método científico, pero propiamente dentro de lo que corresponde a la psicología, este método científico empleado por la psicología se divide en tres fases. La primera fase es la que nos sirve para establecer la pregunta clave, es decir, para comprender en profundidad de qué se trata el problema o en qué consiste el problema. Comprendiendo en qué consiste el problema, entonces yo puedo dar ya respuestas, puedo establecer ya soluciones posibles o aproximaciones posibles. En un segundo momento estaríamos encontrando la explicación provisional, teorías e hipótesis. Es decir, en esta explicación provisional, como yo ya entendí el problema, ahora puedo dar una posible respuesta. Y esta posible respuesta yo debo de estudiarla, debo de analizarla, debo de descubrir si verdaderamente la propuesta que tengo o la posible solución que doy al problema es la que realmente necesita mi problema, es la que verdaderamente resuelve el problema. Entonces hay que tomar en cuenta esto. En un tercer momento o una tercera fase nos vamos a encontrar
con la investigación. Dentro de los elementos de la investigación vamos a encontrar la necesidad de operacionalizar la hipótesis, es decir, de establecer operaciones que me ayuden a comprender o que me ayuden a fundamentar, a argumentar, a cimentar propiamente la hipótesis que tengo acerca del problema. Posteriormente, seleccionar el método de investigación, es decir, de qué manera yo voy a dar cuenta de que mi hipótesis responde al problema o es la respuesta que estoy buscando científicamente. Posteriormente, la recolección de la información, es decir, tengo que reunir información que alguien más haya hecho acerca del problema o investigar acerca de ciertos elementos contextuales, documentales del problema, si alguien más ya ha estudiado o ha analizado el problema. Además, analizar e interpretar los datos. Yo tengo que tener cierto sentido crítico, analítico, para evaluar los datos que voy adquiriendo. Los tengo que analizar para posteriormente interpretarlos. Necesito entenderlos entonces para poder llegar a la fase de conclusión. Ahora bien, en ese sentido hay que considerar esto que vamos a llamar de aquí en adelante preguntas semillas. ¿Qué es una pregunta semilla? Cuando nosotros observamos un problema, nos enfrentamos a un problema, nos aproximamos a una situación en la cual encontramos un problema que queremos resolver, pues nosotros nos envolvemos, nos hacemos parte del problema. El problema nos acapara, nos encierra, nos aprehende, nos encarcela en el problema. Entonces ya nosotros metidos dentro del problema, como la imagen que está acá indica, entonces empezamos a comprender que desde adentro del problema nosotros tenemos muchas formas para salir del problema, tenemos muchas direcciones para seguir, tenemos muchos puntos de vista, tenemos muchas posibles salidas al problema. Por eso en el punto anterior yo decía que es necesario tomar en cuenta que en determinado momento alguien más pudo haber hecho ya una investigación relacionada con el tema que yo quiero abordar. Por esa razón es que tengo que analizar esos puntos de vista, tengo que interpretarlos para posteriormente tomar lo que me corresponda, lo que me sirva para enriquecer mi investigación. Eso es entonces una pregunta semilla, una pregunta que desde dentro del problema me invita a descubrir cuál es el camino que debo de tomar o que va a tomar o que debe de tomar mi investigación científica. Entonces hay que tomar en cuenta esto. Eso es una pregunta semilla. Por esa razón, pues acá encontramos una nueva imagen que intenta ilustrar esta situación. Una pregunta semilla es entonces una especie de llave que nos va a abrir la puerta que nuestra investigación va a tomar al momento de salir del problema e intentar interpretarlo desde fuera, intentar resolverlo desde fuera. Entonces la pregunta semilla es eso que me va a servir a mí para salir del problema en el cual estoy metido, o dentro del problema en el cual yo me involucré, para una resolución de alguna manera científica. Entonces es importante tomar en cuenta que siempre una pregunta semilla va a abrir la especificidad del problema. ¿Qué significa esto entonces? Que muchas veces las situaciones que la vida nos presenta para investigar son muy ambiguas o se pueden prestar a muchas interpretaciones. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es establecer con especificidad, tengo que establecer con claridad, con exactitud, con transparencia el problema. Tengo que saber hacia dónde va a apuntar mi problema. Por eso es necesario establecer las preguntas semillas. Ahora bien, en ese sentido voy a establecer un ejemplo bastante básico, bastante elemental. Me encuentro ante la siguiente situación. Una maestra de 5º grado piensa que los alumnos que tienen notas bajas pasan mucho tiempo viendo la televisión. Por aquí entraríamos ya a un problema bastante interesante. Porque para que la maestra piense que es porque pasan viendo televisión, hay que asumir que la maestra conoce entonces a sus estudiantes o ha visitado la casa de sus estudiantes para asegurar que es por la televisión. Porque en ningún punto la maestra o yo como investigador tengo la
clara noción de que los estudiantes tengan televisión en su casa, para empezar. O podría ser, por ejemplo, que esas notas bajas no estén relacionadas con la televisión, sino en este caso podrían estar relacionadas con el uso de las redes sociales o los videojuegos, o la falta de atención o problemas de aprendizaje. O sea, son muchos factores. Entonces, la maestra quiere iniciar esta resolución del problema con la siguiente pregunta semilla. La pregunta es: ¿incide la cantidad de horas frente a la televisión en el rendimiento escolar de los niños de quinto grado? Es decir, en este punto la maestra ya está estableciendo que su investigación va a estar enfocada a los estudiantes de quinto grado, número 1. Número 2, como abre la especificidad del problema, la pregunta semilla, ella va a establecer si el pasar viendo televisión mucho tiempo incide en el rendimiento académico, porque habrá que establecer también qué tipo de programas observan o frecuentan los niños de quinto grado. Entonces, en ese sentido, como ustedes podrán notar, la pregunta semilla va a abrir lo específico del problema, va a salir de la ambigüedad, porque la maestra tiene el problema de que el rendimiento escolar de los niños ha bajado. Entonces ella piensa que es por la televisión. Entonces la pregunta es, porque ella quiere darles enfoque, ¿incide ese tiempo en la televisión en el bajo rendimiento de los estudiantes de quinto grado o no incide? Entonces, por ahí ella tiene especificada la situación, tiene especificada la línea que va a llevar su investigación. Bien, no voy a continuar porque si no el video se va a hacer demasiado extenso. Por esa razón, vamos a asignar ya ciertos ejercicios para que usted los pueda trabajar en su casa. En su cuaderno de psicobiología, por favor, entonces, debe de consignar ejercicio y la fecha que se está asignando, que es hoy, miércoles 15 de abril del año 2020. Entonces, para que lo tomen en cuenta, hoy 15 de abril estamos asignando este ejercicio. Las instrucciones son las siguientes. Plantee una pregunta semilla por cada una de las siguientes situaciones, es decir, a continuación yo le presentaré unas situaciones, usted debe de plantear una pregunta semilla por cada situación. El ejemplo está en los minutos anteriores del video, que más o menos es el minuto 10 del presente video. ¿Cuáles son los ejercicios entonces? Aquí les presento los ejercicios, es decir, las situaciones a las cuales usted se va a enfrentar para plantear preguntas semillas. Inciso A. La mayoría de estudiantes universitarios que no recibieron orientación vocacional cambia de carrera en los primeros 2 años de estudio. Aquí debe usted de plantear una pregunta semilla. B. Las personas que tienen mascota, aquí se me escapó, es mascota, sufren menos estrés que las que no las tienen. Aquí establece usted su pregunta semilla. C. Los automovilistas se comportan en forma más agresiva en las horas del mediodía. Establece también aquí una pregunta semilla. D. Los bebés que escuchan música clásica duermen mejor. También hay que establecer una pregunta semilla. Un alto porcentaje de estudiantes que trabajan abandona su carrera universitaria en los 3 primeros años de la carrera. Entonces, estos son los problemas, estas son las situaciones a las que usted se va a enfrentar. Ahora plantee una pregunta semilla por cada situación. Y aquí en el inciso B es las personas que tienen mascota. Ahí se me escapó el corrector de plano, el autocorrector del sistema operativo de plano. Entonces, una pregunta semilla por cada situación que le estoy presentando en este video. Es un gusto saludar a los jóvenes. Espero que estemos aprovechando el tiempo. Recuerde usted que estamos trabajando de manera virtual en esta ocasión. El colegio sigue trabajando, el colegio no se restringe a un área física, también podemos trabajar de manera virtual y hay que aprovechar el tiempo en esta época en la que nos corresponde estar en nuestros hogares. A seguir trabajando, jóvenes, y espero sus trabajos, las fotos de su trabajo en el correo electrónico, y no olvide suscribirse al canal y publicar sus fotos en el grupo de WhatsApp en el cual ha sido agregado. Si no ha sido agregado, envíeme un mensaje para poder agregar. Hasta la próxima.